Hay edificios que guardan historias, no en libros ni en archivos, sino en sus pasillos, en sus escaleras olvidadas, en los rincones donde nadie mira. Los edificios universitarios son así. Cientos de estudiantes pasan por ellos cada día sin pensar en todos los que vinieron antes, en los que nunca se fueron realmente. Mi nombre es Valeria Sánchez. Tengo 22 años y estudio Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estoy en 7º semestre. Me falta poco para terminar. O al menos eso pensaba hasta hace 2 semanas. La Facultad de Derecho es un edificio viejo. Fue construido en los años 60. 4 pisos de concreto con pasillos largos y techos altos que hacen eco con cada paso. Durante el día está lleno de vida. Estudiantes corriendo a clases, profesores dando cátedra. El ruido constante de conversaciones y risas, pero de noche es diferente. De noche el edificio se transforma. Los pasillos se vuelven más largos, las sombras más oscuras, el silencio más pesado. Y si te quedas hasta muy tarde, como yo esa noche, puedes empezar a sentir que no estás sola. Era miércoles. Teníamos examen de procesal al día siguiente y me había quedado estudiando en la biblioteca hasta que cerraron a las 10. Pero aún no me sentía preparada. Decidí quedarme un rato más en un salón vacío del 3er piso. Ahí hay mejor señal de Wi-Fi y puedo conectarme a las bases de datos que necesito. El guardia de seguridad me conoce. Siempre me quedo tarde. Me saludó con la mano cuando pasé frente a su puesto. Don Arturo. Un señor mayor que lleva trabajando aquí desde que se construyó el edificio. O al menos eso dice él. Subí las escaleras. Mis pasos resonaban en el hueco de la escalera. Era el único sonido en todo el edificio. Llegué al 3er piso. Los pasillos estaban a media luz. Solo cada tercera lámpara encendida para ahorrar energía. Entré al salón 305. Es mi favorito para estudiar de noche. Tiene ventanas grandes que dan al estacionamiento. Me gusta poder ver afuera. Saber que hay gente cerca aunque no esté en el edificio. Puse mis cosas en una de las mesas del fondo. Saqué mis apuntes, mi laptop, una botella de agua. Me acomodé para lo que sabía sería una noche larga. Pasaron 2 horas. Tal vez 3. Perdí la noción del tiempo entre códigos y jurisprudencias. Mis ojos empezaban a cansarse. Decidí tomar un descanso. Ir al baño. Estirar las piernas. Salí al pasillo. Las luces seguían a media intensidad. El silencio era absoluto. Caminé hacia los baños que están al final del corredor. Pasé frente a otros salones vacíos. Las puertas cerradas. Las ventanas oscuras. Llegué a los baños. Empujé la puerta. Las luces se encendieron automáticamente con el sensor de movimiento. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Tenía ojeras. El cabello hecho un desastre. Pero faltaba poco para el examen. Podría dormir después. Cuando salí del baño lo vi, al final del pasillo, junto a la puerta de las escaleras del fondo. Las escaleras que nadie usa porque dicen que llevan al 4.º piso abandonado. Era una figura, una silueta oscura, más oscura que las sombras normales, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. No podía distinguir detalles, no brazos ni piernas definidos. Solo una forma, una presencia, y me estaba mirando. Lo sabía aunque no podía ver ojos. Podía sentir su atención enfocada en mí. Me quedé paralizada. Mi cerebro intentaba procesar lo que veía. Tal vez era otro estudiante. Tal vez era el guardia haciendo su ronda. Tal vez. «Hola», dije. Mi voz sonaba pequeña en ese pasillo vacío. «¿Hay alguien ahí?» La figura no respondió. No se movió. Solo estaba ahí, observando. Di un paso hacia ella. «Necesito pasar», dije. «Esas son las escaleras para bajar». Todavía nada. El silencio era opresivo. Podía escuchar mi propia respiración, los latidos de mi corazón. Entonces la figura se movió. No caminó. Se deslizó, como si flotara a centímetros del suelo. Se movió hacia un lado, hacia la puerta de las escaleras, y desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Corrí hacia donde había estado. No sé por qué corrí.
Debería haberme alejado. Debería haber bajado por las escaleras principales. Pero algo me empujaba a verificar, a entender. Llegué a la puerta de las escaleras del fondo. Estaba cerrada como siempre, con un candado viejo. Nadie la había abierto. Pero en el piso, justo frente a la puerta, había algo, huellas, marcas húmedas en el piso. Como si alguien con zapatos mojados hubiera estado parado ahí. Pero no eran huellas normales. Eran demasiado grandes, demasiado oscuras. Y el líquido no era agua. Era algo más espeso, más oscuro. Las huellas formaban un camino. Empezaban donde yo había visto la figura. Y terminaban en la puerta cerrada. Como si lo que fuera que había visto hubiera atravesado la puerta sólida. Toqué una de las huellas con la punta de mi zapato. El líquido era frío, helado, y despedía un olor raro, como tierra mojada, como algo que lleva mucho tiempo bajo tierra. Escuché un sonido. Venía del otro lado de la puerta, escaleras arriba, pasos, lentos, pesados, subiendo. Retrocedí. Mi espalda chocó contra la pared del pasillo. Los pasos continuaron, cada vez más arriba, hacia el cuarto piso que supuestamente está abandonado. El cuarto piso donde dicen que pasó algo hace años. Algo de lo que nadie habla, pero todos conocen. Los pasos se detuvieron. Esperé. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ahora se sentía cargado, como el silencio antes de una tormenta. Caminé de regreso al salón donde había dejado mis cosas. Rápido. Casi corriendo. Necesitaba agarrar mi mochila. Necesitaba irme. El examen podía esperar. Entré al salón 305. Mis cosas seguían donde las había dejado. Empecé a guardarlas rápidamente. Laptop, cuadernos, plumas. Todo dentro de la mochila sin orden. Entonces las luces parpadearon. Una vez, 2 veces. Se apagaron completamente. La oscuridad fue total, absoluta. Ni siquiera la luz del estacionamiento entraba por las ventanas. Como si alguien hubiera cubierto el mundo exterior con una cortina negra. Saqué mi celular. Lo encendí para usar la linterna. La pantalla se prendió, pero se apagó inmediatamente, como si la batería se hubiera agotado. Pero yo sabía que tenía 80% de carga. Escuché algo en el pasillo. Un roce. Como si algo pesado se arrastrara por el piso. Acercándose, me escondí debajo de una de las mesas. Sé que es estúpido. Sé que si algo me estaba buscando me encontraría de todas formas. Pero mi cuerpo actuó por instinto. El sonido se detuvo frente a la puerta del salón. Pude escuchar respiración, pesada, húmeda, como alguien que ha estado corriendo, o como alguien que lleva mucho tiempo sin respirar y de repente recuerda cómo hacerlo. La puerta se abrió lentamente. Las bisagras chirriaron. Un sonido agudo que me hizo apretar los dientes, y entonces vi las huellas. Las mismas huellas oscuras y húmedas, entrando al salón, una tras otra, caminando entre las filas de mesas, buscando. Me tapé la boca con la mano para no hacer ruido. Lágrimas corrían por mis mejillas. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Las huellas se acercaron a donde yo estaba. Paso a paso. Podía escuchar ese líquido espeso goteando, manchando el piso, dejando un rastro. Se detuvieron, justo frente a la mesa donde yo estaba escondida. Y entonces una voz, grave, rota, como si las cuerdas vocales estuvieran dañadas. «Te veo», grité. No pude contenerlo. El sonido salió de mi garganta sin control. Y en ese instante las luces se encendieron. El salón se iluminó completamente. Cegador después de la oscuridad. Salí de debajo de la mesa. Miré alrededor. El salón estaba vacío. Las huellas habían desaparecido. El piso estaba seco, limpio, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado. Esa voz todavía resonaba en mis oídos. «Te veo». Agarré mi mochila y corrí. Salí del salón. Bajé las escaleras principales de 3 en 3. Casi me caigo 2 veces, pero no me detuve. Llegué a la planta baja. Don Arturo estaba en su puesto, leyendo el periódico. «Don Arturo», grité. «Hay alguien arriba. Algo raro está pasando».
Él me miró con expresión tranquila, demasiado tranquila, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. ¿Qué viste, mija?, preguntó. Una figura. Arriba, en el tercer piso, y huellas, y... Se puso de pie, despacio, como si le pesara el cuerpo. Caminó hacia mí y puso una mano en mi hombro. Escúchame bien, no vuelvas a quedarte sola de noche. Y si ves algo, si escuchas algo, no lo sigas, no le hables, solo aléjate. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Él suspiró. Miró hacia las escaleras, luego de nuevo a mí. Este edificio tiene historia. Hace 30 años, una estudiante se quedó hasta tarde estudiando para un examen importante. Nunca salió del edificio esa noche. ¿Qué le pasó? La encontraron 3 días después, en el cuarto piso, en las escaleras del fondo. Dicen que se cayó, que tropezó en la oscuridad. ¿Pero qué? Algunos guardias que trabajaron aquí dicen que ella no cayó. Dicen que algo la persiguió, que gritó pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó porque el edificio estaba vacío. Desde entonces. Bueno, algunos estudiantes reportan cosas extrañas cuando se quedan muy tarde. Me alejé de él. Eso no puede ser real, eso no. Créelo o no. Pero te lo advierto. No te quedes sola de noche. Y mantente alejada del cuarto piso. Salí del edificio casi corriendo. El aire fresco de la noche golpeó mi cara. Respiré profundo, intentando calmarme, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. El estrés del examen, el cansancio. Pero cuando llegué a casa y revisé mi mochila, encontré algo que me heló la sangre. Entre mis cuadernos había una hoja que no era mía, papel viejo, amarillento, con algo escrito en tinta descolorida. Cuarto piso. Ven a buscarme, estoy sola. La letra temblaba, como si hubiera sido escrita con miedo, con desesperación. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura, esas huellas oscuras. Escuchaba esa voz. Te veo. Al día siguiente presenté mi examen. Me fue mal. No podía concentrarme. Cada sombra en el salón me hacía saltar. Cada sonido me ponía nerviosa. Después de clases busqué información. Hablé con profesores viejos, con estudiantes de semestres avanzados. Todos conocían la historia de alguna forma. Algunos decían que era leyenda urbana. Otros juraban que habían visto cosas, que habían escuchado cosas. Una profesora, la doctora Mendoza, me llamó a su oficina cuando se enteró de que andaba preguntando. Cerró la puerta. Me pidió que me sentara. Valeria, sé que estuviste investigando sobre lo que pasó hace 30 años. Sí. Necesito saber qué pasó realmente. Ella abrió un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta vieja. La abrió frente a mí. Adentro había recortes de periódico, fotos, documentos. Su nombre era Mónica Reyes. Tenía tu edad. Estudiaba Derecho. Era brillante. Dedicada. Esa noche se quedó estudiando para su examen final. El guardia de seguridad la vio subir al tercer piso a las 9 de la noche. Nunca la vio bajar. ¿Y qué pasó? La doctora Mendoza señaló una foto. Era del cuarto piso. De las escaleras del fondo. Había marcas de sangre en los escalones. Mucha sangre. La teoría oficial fue que tropezó en la oscuridad, que cayó por las escaleras, que se golpeó la cabeza, pero ella vaciló, como si no estuviera segura de querer continuar. Pero hay inconsistencias. Las heridas no concordaban con una caída simple. Y varios estudiantes que estuvieron en el edificio esa noche reportaron haber visto a alguien, una figura oscura, persiguiendo a alguien por los pasillos. Entonces alguien hizo algo. La investigación nunca llegó a nada. No había pruebas, no había testigos confiables. Y la familia de Mónica quería cerrar el caso. Quería que su hija descansara en paz, pero no está en paz, ¿verdad? La doctora Mendoza cerró la carpeta. Me miró con tristeza. Algunos lugares no dejan ir a las personas, especialmente si pasaron algo traumático, si sintieron terror, desesperación, si gritaron pidiendo ayuda y nadie vino. ¿Por qué me cuenta esto? Porque veo esa hoja que tienes en tu mochila, esa nota. Otros estudiantes también la han recibido.
Siempre los que se quedan solos de noche. Siempre después de ver la figura. ¿Qué quiere de mí? No lo sé. Tal vez compañía. Tal vez que alguien encuentre lo que realmente pasó. O tal vez quiere que alguien más entienda su miedo, su soledad. Esa noche juré que no volvería a quedarme tarde, que estudiaría en casa, que evitaría el edificio después del anochecer. Pero las cosas no funcionaron así, porque empecé a verla en otros lugares. No solo en la facultad, también en mi casa, en la calle, en el camión, siempre al final de mi campo de visión. Una silueta oscura, observando, esperando. Y las notas seguían apareciendo. En mi casillero, en mi coche, debajo de la puerta de mi departamento. Siempre el mismo mensaje con diferentes variaciones. Estoy sola. Ven conmigo. Cuarto piso. Necesito que veas. Una semana después ya no podía más. No dormía. No comía. Estaba perdiendo peso. Mis calificaciones bajaron. Mis amigos empezaron a preocuparse. Necesitaba terminar con esto. Necesitaba entender qué quería de mí. Volví al edificio un viernes en la noche. Le dije a don Arturo que necesitaba sacar unos libros de mi casillero. Me dejó pasar. Pero vi en sus ojos que sabía a dónde iba realmente. Ten cuidado, fue todo lo que dijo. Subí al tercer piso. Caminé hacia la puerta de las escaleras del fondo. El candado seguía ahí, pero ahora estaba abierto, colgando de la cadena como invitándome a pasar. Empujé la puerta. Se abrió con un chirrido. Las escaleras subían hacia la oscuridad. No había luces funcionando en esa área. Saqué mi celular. Esta vez la linterna funcionó. Empecé a subir, un escalón a la vez. Las paredes estaban cubiertas de grafiti viejo, nombres, fechas, mensajes de estudiantes que habían pasado por ahí hace décadas. Llegué al cuarto piso. La puerta al pasillo estaba entreabierta. La empujé. El olor que salió fue horrible. Humedad. Abandono. Algo más profundo. Algo podrido. El cuarto piso era como una versión olvidada del resto del edificio. Los mismos pasillos, los mismos salones, pero todo cubierto de polvo. Las ventanas rotas, los techos con goteras. Como si este piso existiera en una dimensión diferente del tiempo. Caminé por el pasillo principal. Mi linterna iluminaba el camino. El polvo era tan grueso que mis pisadas dejaban huellas. Y entonces lo vi. Ya había otras huellas. Frescas. Llevaban días ahí, pero eran recientes comparadas con el abandono del lugar. Las seguí. Me llevaron a un salón al final del pasillo. La puerta estaba abierta. Adentro había algo. Un escritorio. Una silla. Y sobre el escritorio, libros. Cuadernos. Una mochila vieja. Todo cubierto de polvo, pero intacto. Como si alguien los hubiera dejado ahí hace 30 años y nadie los hubiera tocado desde entonces. Me acerqué. Los cuadernos tenían el nombre de Mónica escrito en la portada. Abrí uno. Estaba lleno de apuntes. De la misma materia que yo estaba estudiando. Procesal. En la última página había algo escrito, con letra diferente, temblorosa, desesperada. No puedo salir. Algo me persigue. Está afuera de la puerta. Puedo escucharlo respirar. Si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi familia que traté de escapar, que luché, que no me rendí. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Esta pobre chica atrapada aquí, aterrorizada, sola. Entonces escuché el sonido, el mismo que había escuchado aquella noche. Pasos arrastrándose, viniendo del pasillo. Me di vuelta. La figura estaba en la puerta. Más clara ahora, más definida. Podía ver que no era completamente sólida. Era como humo, como sombra. Pero tenía forma humana, y por primera vez pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. Era el rostro de una chica, joven, pero distorsionado, estirado, como si hubiera estado gritando cuando quedó congelado así. Mónica, susurré. La figura no respondió, pero levantó un brazo, señalando. No hacia mí, hacia otro lado, hacia la pared del fondo del salón. Seguí su señal. Caminé hacia la pared, y entonces lo vi. El yeso estaba agrietado, parcialmente caído.
Detrás se veía algo, ropa, huesos. Alguien estaba emparedado en esa pared. Retrocedí. Mi estómago se revolvió. Ahora entendía. Mónica no había caído por las escaleras. Alguien la había perseguido hasta aquí. La había atrapado. Y había ocultado su cuerpo donde nadie buscaría. Miré de nuevo hacia la puerta. La figura seguía ahí. Pero ahora no parecía amenazante. Parecía triste, cansada, aliviada. Llamaré a la policía, dije. Te sacarán de ahí. Tu familia podrá. La figura negó con la cabeza, lentamente, y entonces habló. Su voz era apenas un susurro, como viento entre hojas secas. Demasiado tarde, ya no importa. Pero ahora lo sabes, ahora alguien sabe. ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste? Porque tú también te quedas sola. Tú también estudias hasta tarde, tú también. Podrías terminar como yo. Y no quiero que nadie más. Su voz se desvaneció, y su forma empezó a difuminarse, como humo dispersándose. Espera, grité, no te vayas, puedo ayudarte. Pero ya era demasiado tarde. Había desaparecido. El salón quedó vacío excepto por ese escritorio polvoriento y esa pared agrietada con su horrible secreto. Llamé a la policía. Les conté todo. Al principio no me creyeron. Pero cuando trajeron perros y equipo de detección, encontraron lo que yo había visto. Los restos de Mónica Reyes. Después de 30 años finalmente la encontraron. Reabrieron la investigación. Revisaron archivos viejos. Interrogaron a profesores y personal que trabajaban aquí en ese entonces. Y encontraron al responsable. Un profesor que ya estaba retirado. Que había tenido denuncias en su contra que fueron ignoradas. Que había usado su posición para amenazar estudiantes. Confesó. Dijo que Mónica iba a denunciarlo. Que esa noche la siguió. Que perdió el control. Que escondió su cuerpo pensando que nadie miraría en el cuarto piso abandonado. La familia de Mónica finalmente pudo darle sepultura adecuada. Hicieron un funeral. Pusieron su nombre en una placa conmemorativa en la facultad. Yo pensé que todo terminaría ahí. Que Mónica finalmente podría descansar. Que las apariciones pararían. Pero estaba equivocada, porque ahora las veo. No solo a Mónica, a otras figuras en otros edificios de la universidad, otras sombras que me observan, otras voces que susurran, y entiendo. Mónica no era la única. Hay más historias enterradas en estos edificios, más secretos escondidos detrás de paredes, más personas que desaparecieron y de las que nadie habla. Y todas ellas me han elegido, todas ellas quieren que alguien sepa, que alguien recuerde. Que alguien encuentre sus historias. Ya no puedo dormir. Ya no puedo estudiar. Ya no puedo vivir mi vida normal. Porque cada vez que cierro los ojos las veo. Todas esas figuras. Todos esos rostros. Todos esos dedos señalando hacia paredes. Hacia pisos. Hacia lugares donde están escondidos. Traté de ignorarlas. Traté de seguir adelante. Pero las notas siguen llegando. Ahora de diferentes lugares del campus, diferentes edificios, diferentes historias esperando ser descubiertas, y sé que no puedo detenerme, porque si lo hago, si las ignoro, entonces ellas seguirán atrapadas, seguirán solas, seguirán esperando que alguien las encuentre, pero cada historia que descubro me hunde más profundo. Cada secreto que revelo me conecta más con ese mundo de sombras. Y siento que con cada día que pasa pierdo un poco más de mí misma. Me vuelvo un poco más como ellas. Ya no sé cuánto tiempo me queda antes de cruzar completamente. Antes de convertirme en otra sombra más en estos pasillos. Otra figura que aparece de noche. Otra voz que susurra secretos a estudiantes solitarios. Pero hasta entonces seguiré buscando. Seguiré encontrando. Seguiré dándoles voz a las que ya no la tienen. Aunque eso signifique perder la mía para siempre.